¿Sabéis quién ha sido la persona más inteligente de la historia? No, no es Einstein, tampoco Stephen Hawking, ni Da Vinci. La persona más inteligente de la historia fue William Sidis, y aunque la mayoría no lo conocéis, fue una celebridad en su momento, apareciendo en periódicos frecuentemente. Tenía un coeficiente intelectual de entre 255 y 300, cuando una persona normal tiene entre 90 y 110. Entre sus increíbles logros están el conocer el alfabeto a los 6 meses. Al año y medio le pidió a su madre el New York Times y leyó una página en voz alta, o el aprobar tercero de primaria en tan solo 3 días. Conozcamos su historia. Su padre, Boris Sidis, huyó de Ucrania a Estados Unidos por la persecución política. Era médico psiquiatra, filósofo y escritor, y hablaba varios idiomas. Lo quisieron encarcelar por enseñar a leer a campesinos estando en el ejército ruso. Su madre, Sarah Mandelbaum, también era médico y huyó de Rusia hacia Nueva York. Desde muy temprano los padres querían estimular la mente de William y prepararon la habitación más luminosa de la casa y la llenaron de libros. Según su padre, el genio y la originalidad se pierden al seguir los moldes rígidos de la escuela y el hogar. Estos esfuerzos dieron pronto sus frutos. Entre los 4 y los 8 años escribió sus primeros 4 libros, 2 de anatomía y 2 de astronomía. A los 7 inventó su propio idioma, el Wenderhut, basado en el latín y el griego con elementos del francés o el alemán entre otros. Antes de los 8 años fue admitido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A los 8 ya hablaba 8 idiomas, inglés como lengua materna, latín, griego, francés, ruso, alemán, hebreo, turco y armenio. A los 11 años fue aceptado en Harvard y era experto en matemáticas aplicadas. A los 16 se graduó en medicina. A los 46 años murió, pero justo antes terminó su 7ª carrera y hablaba cerca de 40 idiomas. Como dijimos antes, era famoso en la época, ya que aparecía frecuentemente en los periódicos, donde hablaban de sus logros o le hacían entrevistas, aunque más tarde lo ridiculizaron y lo mostraron como un fracaso. A los 16 años fue arrestado por manifestarse en una marcha socialista reivindicando el Día del Trabajador. En el juicio se declaró objetor de conciencia, ateo y comunista, aunque decía creer en algo no humano. Más tarde terminó desarrollando su propia filosofía libertaria basada en los derechos individuales. Sin pareja, sin vida social y extremadamente introvertido, es como era nuestro amigo William. Empezó pronto a sentir los síntomas de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, sobre todo migrañas que padecía cada día. Debido a la presión que soportaba en casa, se escapó una noche y estuvo viviendo un tiempo de trabajos simples y alejado de sus padres, aunque terminó volviendo cabizbajo a casa. Cada vez se iba sumergiendo en una vida más solitaria a medida que avanzaba en sus estudios universitarios. Se mudó a un pequeño apartamento, el cual estaba muy sucio y descuidado ya que no sabía limpiar ni cocinar. Solo salía de vez en cuando para ver a sus padres o para ir a alguna manifestación. En una de esas manifestaciones conoció a Martha Foley, una activista irlandesa a la que no le importaba la fama de Sidis. Una vez se acercó a él, le habló, pero como William era muy tímido, apenas respondió, ya que la veía como la vida misma, cruda y dura, inentendible. Eso sí, semanas más tarde, William la buscó y la encontró. Salieron un par de veces, pero la ansiedad que le entraba al estar a su lado le incomodaba. Entonces pidió consejo a su padre, y éste le recomendó no volver a verla, y así hizo. Se encerró en sí mismo. Dejó de ir a manifestaciones, dejó de dar entrevistas, hasta que sufrió una embolia cerebral el 17 de julio de 1944. Lo encontraron una semana más tarde, y su única posesión era una foto de Martha Foley. Una de sus frases más célebres fue: «Quiero vivir una vida perfecta. La única manera de conseguirlo es a través del aislamiento, de la soledad. Siempre odié las multitudes». Eso es todo por hoy, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.